Históricamente la mujer ha sufrido discriminación, desigualdad, violencia y exclusión en distintos ámbitos, tanto laborales como familiares. Pese a que existen leyes y ordenamientos para sancionar y erradicar estas conductas discriminatorias, la realidad es que siguen vigentes a nivel local, federal e internacional. Si preguntamos, por ejemplo, cuáles son las características de los hombres, además de las características físicas o biológicas, seguramente las personas nos dirán son más racionales, fuertes, responsables, tales, en fin, lo que quieran. Todo esto son construcciones sociales, creencias, que no necesariamente son ciertas. El problema viene cuando a las mujeres se les asignan características supuestamente femeninas que nos perjudican o nos colocan en una situación de desventaja. Por ejemplo, las mujeres son muy sensibles, débiles, sentimentales, irracionales, en fin. Entonces, cuando decimos, esto es como las características del género, poder diferenciar, hacer visible cuáles son construcciones sociales que no necesariamente tienen que ver con el sexo biológico. La perspectiva de género, es una teoría social, es una cuestión desarrollada en la academia para hacer visible estas diferencias, poder, al analizar los hechos, al analizar la realidad, identificar cuáles son estas características construidas de manera cultural, digamos. Es necesario que las autoridades cuenten con una herramienta que les permita despojarse de estereotipos y desarrollar sus funciones en un plano de igualdad entre hombres y mujeres. Una figura que no solo debe ser observada en el ámbito de impartición de justicia, sino también en el área de la defensa penal. Yo creo que para que haya una buena sentencia es importante una buena defensa. Sí es importante que la jueza o el juez tenga los elementos suficientes para poder tomar una decisión, y la defensora o el defensor ahí puede tener un rol crucial, ¿no? en argumentar, en presentar argumentos, pruebas, o sea, para la persona que haga ver cuál es la situación específica de esta persona. Si fuera que estuviera en desventaja por cuestiones de género, que comprenda el defensor también qué es la perspectiva de género, qué preguntas tiene que hacer. Finalmente es eso, no se trata de inventar nada, sino tal vez tener una imagen más completa de la realidad. ¿De qué manera impacta la perspectiva de género en la defensa penal? ¿Cuáles son los medios de defensa de las personas que son discriminadas por cuestiones de género? Hoy vamos a platicar en el estudio con la directora de Defensa Penal y Evaluación de Averiguación Previa del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al estudio de Te Defendemos a la maestra Rita Gabriela López Gómez. Ella es directora de Defensa Penal y Evaluación en el área de averiguación previa en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Oscar. A ti por la invitación. Hoy hablaremos sobre la aplicación de la perspectiva de género, pero ¿de qué hablamos? ¿Género o sexo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este sin duda es un punto importante para tratar de comprender el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Cuando nos referimos al género, estamos hablando de los roles o las atribuciones que la sociedad impone a las personas de acuerdo a sus características físicas o anatómicas, distinguiendo de esta manera lo que es femenino y lo que es masculino. Finalmente es una preconstrucción social que le impone a las personas, como te decía, ciertos roles o conductas que se entiende que deben de desarrollar a lo largo de su vida, prácticamente desde su nacimiento, y que van a impactar en todas, pues, digamos, las manifestaciones que pueda tener la persona a lo largo de su desarrollo en todos los ámbitos. Así podemos hablar de que el género lleva incluso a pensar que una mujer, pues por el simple hecho de ser mujer, es una persona pues sensible, inestable emocionalmente,
que no tiene mucha capacidad para tomar decisiones y por lo tanto de alguna manera se le ha ido relegando a realizar las funciones propias del hogar, al cuidado de los hijos. En cambio, pues al hombre se le han atribuido cuestiones relacionadas con el sexo dominante, con el hecho de ser valiente, ser inteligente, ser el proveedor de la casa. Entonces, finalmente, como te decía, estas preconcepciones, son de alguna manera arrastradas de generación en generación, a través de las familias, de los círculos de amistades, incluso de ciertos entes a los que la propia sociedad les otorga, digamos que un nivel de calidad moral superior, ¿no? Como podrían ser tal vez las instituciones religiosas, probablemente las escuelas, los trabajos, incluso los medios de comunicación. Y finalmente, pues estas expresiones, pues pocas veces son cuestionadas, ¿no? Son finalmente cuestiones derivadas de estereotipos de género, de prejuicios que finalmente pues llevan a que la persona no tenga como que mucho margen para moverse, para actuar de una manera distinta a lo que se espera de ella. Finalmente, las personas que se atreven a hacer esto, a salir, digamos, del molde, de alguna manera son señaladas y son como devaluadas en relación con el resto de la sociedad. Esta preconcepción que me llamaba del hombre como persona dominante, de la mujer como persona sumisa, ¿es lo que podríamos considerar como estereotipos? Exactamente, es parte de los estereotipos de género. ¿Cuáles son considerados como los que más daño causan? Pues en general todos aquellos que tienden a menoscabar o a impedir el goce o el ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas. Esa es, digamos que la clave para identificar cuándo un acto discriminatorio o un estereotipo relacionado con el género de las personas impacta directamente en la dignidad de las personas. Hay un concepto pues, que si bien se puso en boga o ya del que más gente habla y que tiene que ver con la perspectiva de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género tiene varios matices. Metodológicamente podemos hablar de que es un instrumento que sirve para pues, identificar, evaluar o cuestionar incluso alguna cuestión relacionada con actos discriminatorios derivados precisamente del género de las personas, de su orientación o de sus preferencias sexuales, e incluso se habla de algunas denominadas categorías sospechosas que están previstas en el artículo 1 constitucional, en la última parte, y que tienen que ver precisamente con estas condiciones que colocan a las personas en cierta desventaja en relación con el resto de la población. Tienen que ver con precisamente lo que hablaba de sexo, orientación o preferencias sexuales, con el origen étnico nacional de las personas, con la educación, con las condiciones de salud, la discapacidad, las condiciones económicas, en fin, cualquier condición social que pudiera colocarlo en una posición de desventaja. Es decir, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no quiere decir que estamos solamente hablando de conceptos a favor de la mujer? No necesariamente, no necesariamente, es un concepto que va más allá. Efectivamente nace derivado de todos estos actos discriminatorios que históricamente la mujer ha sufrido a lo largo de los tiempos. Pero actualmente no es un concepto exclusivo de las mujeres. Es decir, también cabe la posibilidad de aplicarlo en los casos en que un hombre se ve afectado en cuanto a sus derechos humanos por alguna de estas circunstancias que te comento relacionadas con su identidad de género. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los tratados internacionales o cuáles son las legislaciones a favor de la perspectiva de género? De esto vamos a hablar, pero regresando de nuestra primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. En esta parte del programa le presentamos a nuestros invitados un sondeo
El equipo de Te Defendemos sale a la calle y esta vez les preguntamos a la gente en qué casos consideran que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre. Vamos a ver lo que nos dijeron. De hecho, no, sí está bien, es un poco más las oportunidades para las mujeres, pero todavía no se alcanza ese nivel que queremos, ya que todavía sigue los hombres como que no les gusta que las mujeres tengan un alto profesionismo más que ellos. Esa es la situación ahorita en la actualidad. Piensan que porque somos mujeres debemos de ganar poco. Como que la mujer no puede sobresalir más allá de lo que el hombre a lo mejor no quiere. Finalmente ya hay muchos ingenieros, muchas arquitectas mujeres, ¿no? Son las que están generando ese ramo, están haciéndolo más amplio, más para la mujer. Ya se está abriendo mucho ese ramo en la obra, ¿no? Ya ves mujeres taxistas, mujeres operadoras de ollas, de camiones, ¿no? De trailers, entonces ya ves también mujeres en obras. Yo creo que ya la oportunidad para la mujer ha sido igual, mutua, se ha ganado. En el área laboral, porque las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Sí, todavía yo creo es una cultura machista, aunque muchas cosas dependen de las mujeres, pero la condición de estar en casa, de estar al cuidado de los hijos, hace que se limite un poco. Pero cada vez hay más áreas en donde la mujer puede destacar. Si las mujeres tienen la misma capacidad que nosotros. Es más, yo observo, pongamos que yo soy profesor de escuela, y en la escuela ya tengo un porcentaje muy elevado de mujeres que están estudiando la profesión, y eso es muy bueno. Entonces ya ve uno muchas mujeres en los puestos que antes ocupaban nada más los hombres. No, ya hay mucha oportunidad. Pues ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil el camino de la mujer para llegar a la igualdad. Ahorita sí hay muchas situaciones ya casi iguales, ¿no? Pero por ejemplo, el ejército. En el ejército dicen, no, pues las mujeres hasta cierto punto, porque si no llega a la máxima autoridad no puede ser una mujer, ¿no? Y ha costado muchísimo trabajo. Por ejemplo, pilotos de avión mujeres, pues es muy difícil, ¿no? Ahorita taxistas mujeres, pues es el mínimo. Y así, ¿no? Sí se está llegando a una igualdad, pero que ha costado mucho trabajo. Pues en muchas cuestiones, por ejemplo, nosotros cuidamos coches aquí y también a mí se me ponen al tú por tú porque soy mujer, pero no porque sea mujer no voy a trabajar. Yo tengo derecho a trabajar igual que todos. Pues yo pienso que sí es el mismo trato, nomás que uno de mujer también hay que echarle ganas, porque si no le echa uno ganas, pues va a salir uno como siempre, ¿no? La mujer es menos que el hombre. Bueno, pues vemos en el sondeo que sin duda hay un reconocimiento de que las mujeres cada vez tienen más oportunidades, pero hace falta, ¿no? Todavía existe esta batalla, ¿no? Así es, creo que es bastante ilustrativo el resultado que arroja el sondeo. Por un lado, se permite ver que efectivamente hay un gran avance en cuanto a los derechos que las mujeres han venido peleando a lo largo de todos estos años, y que las coloca ya en un plano, digamos, de mayor equilibrio con respecto a los hombres. Pero también por el otro lado está, de alguna manera reflejado, el hecho de que todavía existen muchos prejuicios, muchos estereotipos relacionados con el género de las mujeres, que sigue de alguna manera pues obstaculizando su desarrollo. ¿Qué ordenamientos, qué herramientas legales existen a favor de las mujeres o a favor de la equidad de género? Bueno, podemos partir por principio de cuentas del artículo 4 constitucional, que establece el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Digamos que ese es el ordenamiento principal del que se pudieran desprender algunas otras legislaciones a nivel tanto federal como estatal. Entre ellas te podría mencionar a manera de ejemplo la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que es a nivel federal,
o bien la ley para prevenir y, perdón, aquí las traigo, para Sí, no darte el adelante. dato erróneo, te lo puedo decir, es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, perdón, o la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Bien. A nivel internacional, pues tenemos, digamos que la principal herramienta consistente en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como Belém do Pará. Hay otros instrumentos que finalmente también están encaminados a reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. Y la pregunta obligada es, ¿los juzgadores federales de qué manera aplican estos criterios al momento de juzgar con perspectiva de género? Claro, hay una metodología muy específica. Sin embargo, bueno, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal el año pasado publicó en sus cuadernos de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, hace una propuesta de metodología mínima a través de la cual los juzgadores pueden paso a paso como que seguir los elementos que deben tomar en consideración para efecto de aplicar esta herramienta. A muy grosso modo te puedo decir que tienen que ver con identificar en primer término si existe una situación de desigualdad entre las partes que están siendo involucradas en un conflicto de su conocimiento. El segundo, verificar si derivado de esto existe se le llama relación asimétrica de poder, es decir, que una parte está por encima de la otra, precisamente derivada de alguna cuestión de esta índole, o bien que una de las partes esté de alguna manera en una situación de vulnerabilidad por encontrarse en alguna de las categorías sospechosas de las que hablábamos hace un momentito. Sí. El tercer punto pues consiste en aplicar precisamente por parte del juzgador todos los instrumentos que puedan apoyar la postura en la que se encuentra la persona que se halla en estado de vulnerabilidad, que tienen que ver tanto con la legislación federal, local, interna del país, con la jurisprudencia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y por supuesto los instrumentos internacionales. Muy bien, y ahora, esto es lo que toca a los jueces, pero vamos a hablar también lo que le corresponde a los defensores públicos federales, pero claro. Esto después de nuestra segunda pausa. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Vamos a recordar ahora en qué ámbitos una mujer sufre discriminación por razón de género. Vamos a verlo. Las mujeres sufren diferentes tipos de violencia que afectan sus derechos. Por violencia familiar, la mujer es violentada física o verbalmente por su esposo, cónyuge o concubino. Por discriminación de edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo. Existe un número menor de mujeres en puestos de mayor jerarquía o de toma de decisión. México está entre los 5 primeros países del mundo con la mayor tasa de homicidios de niñas y mujeres. El hostigamiento sexual en la vía pública y en el transporte público. Las mujeres y las niñas como víctimas de explotación sexual. Y la pobreza femenina vinculada a la inequidad socioeconómica entre ambos sexos. Datos muy interesantes los que acabamos de ver sin duda, y bueno, nada más para reforzar lo que le toca a los jueces en materia de perspectiva de género. Bueno, una vez realizados los puntos a los que me refería hace un momento, pues el juez tendrá que motivar de una manera objetiva y razonada a través de la interpretación y precisamente de la argumentación en qué consistió ese trato diferenciado derivado de la aplicación de la perspectiva de género. Y también tendrá que justificar cómo es que esa determinación de aplicar la perspectiva de género no vulnera o no afecta los derechos de las otras partes que están involucradas en el conflicto. Esto porque no debemos de perder de vista de que de lo que se trata es precisamente de buscar el equilibrio entre ambas partes.
Finalmente, el juzgador estará en posibilidad, ya llevado a cabo todos estos pasos, pues de ordenar al momento de emitir su fallo si es procedente la reparación del daño en beneficio de la persona que haya sido vulnerada en sus derechos. Muy bien, y esto es lo que le toca a los juzgadores federales. Y en la parte que le corresponde a los defensores públicos federales, ¿cuál es el papel que les toca a ellos? Bueno, finalmente a quien le compete, digamos que la parte esencial en la aplicación de la perspectiva de género, pues es al órgano jurisdiccional. Sin embargo, esta herramienta a nivel metodológico puede servirle, o le sirve, de hecho, al defensor público federal para identificar en los casos en los que son motivo de su conocimiento, si existe una situación en la que una persona a la que se le defienda está ubicada en una situación de desventaja por alguna de las situaciones a las que hemos hecho referencia, con la finalidad de, por supuesto, de hacerlo valer ante el juzgador, claro, ¿no? Si es que el juzgador no lo ha llevado a cabo. O, por el contrario, de verificar que efectivamente se esté aplicando la perspectiva de género en beneficio de su representado. Papel fundamental, sin duda, el de los defensores públicos también sobre este tema. Así es. Bien, si le parece, ahora vamos con algunas preguntas del público sobre este tema. Bien, ya tenemos aquí la primera pregunta, es de la señora Silvia Alvarado de la delegación Coyoacán. Nos refiere que su hijo está siendo procesado, su hija está siendo procesada por un delito contra la salud, por lo que le gustaría saber si puede tener acceso a algún beneficio por ser mujer. Bueno, es importante puntualizar que la perspectiva de género no aplica en forma automática por el simple hecho de ser mujer, ni tampoco aplica en todos los casos en los que una mujer está involucrada. Es necesario que se actualicen los supuestos a los que hemos venido haciendo referencia a lo largo del programa. Y pues en relación con lo que comenta la señora, pues tenemos muy pocos datos. No sabemos si efectivamente en el caso de su hija hubiera podido haber alguna situación de desventaja o de vulnerabilidad en la que estuviera, en la que pudiera hacerse valer la perspectiva de género en su favor. Sin embargo, suponiendo que así fuera, el beneficio que finalmente podría haber reflejado en su favor es precisamente de que exista un equilibrio de ella con su contraparte. Okay. Y esto con la finalidad, obviamente, de hacer efectivo el acceso a la justicia. Y la invitación, sin duda, para que acudan a los servicios de la Defensoría Pública, ¿no? Por supuesto, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene representación en todos los estados de la República. Contamos con más de 800 defensores actualmente que prestan sus servicios de manera gratuita, de manera muy profesional, en las diferentes etapas, desde la averiguación previa hasta la ejecución de sentencias. Sin duda, ahí está la invitación. Hay otra llamada desde la colonia Jardín Balbuena, es una persona que nos pidió que no diéramos su nombre. Nos comenta lo siguiente: debido a mi orientación sexual en diversas ocasiones, he sido objeto de burlas y malos tratos en algunas dependencias, principalmente del sector salud. Por lo que se ha platicado en el programa, entiendo que la orientación sexual es una de las cuestiones que contempla la perspectiva de género. Por eso me gustaría saber cómo puedo actuar en caso de que esta situación se repita. Bueno, por principio de cuentas, necesitaríamos saber a qué se refiere la persona que nos llama con los malos tratos. Así es. Recordemos que no todos los actos discriminatorios van a tener impacto en el ámbito jurídico. Para que esto suceda es necesario que exista una afectación directa a un derecho humano. Por los datos que nos proporciona esta persona, no se advierte que esté en esa situación. Sin embargo, yo le aconsejaría que en dado caso de que continúe recibiendo un trato inadecuado por parte de algún servidor público federal, acuda ante el CONAPRED, que es el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, donde le podrán orientar y en dado caso podrá presentar la queja que resulte correspondiente. Si no fuera un servidor federal el que le está otorgando ese servicio inadecuado, bueno, podrá acudir a cualquier órgano protector de derechos humanos de la localidad donde se encuentra esta persona. Muy bien, ahí está la respuesta. Esta otra pregunta es de Alejandra Villavicencio, de la delegación Tláhuac. Nos pregunta qué podemos hacer como sociedad para erradicar los actos discriminatorios en contra de las personas. Bueno, sin duda es una tarea bastante complicada. Sí. Pero finalmente creo que debemos partir del hecho de que es necesario informar y concientizar a la población en general acerca de estos temas. Y muy importante también inculcar a las nuevas generaciones valores y principios
que realmente nos lleven a alcanzar una sociedad con mayor equidad, tanto en cuestión del género como en cualquier otra situación que pudiera reflejar discriminación en contra de las personas. Bien, nos da tiempo para una pregunta más, es de César Romero de la colonia Álamos. Nos dice que le parece injusto que existan instrumentos como la perspectiva de género que solo favorecen a las mujeres, siendo que también hay hombres con preferencias sexuales distintas que sufren discriminación. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sí, algo que ya hemos comentado, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algún momento. Finalmente, pues sí, se ve reflejado en esta pregunta que existe una apreciación inexacta en cuanto a la perspectiva o los alcances de la perspectiva de género. Efectivamente, cuando un hombre se coloca en alguno de los supuestos de los que hemos hablado, tiene la posibilidad de que se aplique esta herramienta en su beneficio y de que pueda alcanzar precisamente el derecho a la igualdad. Igualdad de condiciones, que ese es en realidad el concepto, ¿no? Así es, así es. Maestra Rita Gabriela, de verdad le aprecio mucho que haya estado con nosotros para platicar sobre este tema de perspectiva de género, igualdad de condiciones, que sin duda es muy interesante. Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Muchísimas gracias. Ella es la maestra Rita Gabriela López Gómez, directora de Defensa Penal y Evaluación en Averiguación Previa del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, es un placer. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Como siempre, los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos, y en tanto, la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Muchas gracias y hasta la próxima.